Muy buenas a todos y todas. Seguimos con este gran especial. Ya estamos ya nada de acabar este sincero, de verdad, homenaje y sobre todo agradecimiento a esos actores y actrices que nos han conmovido con esta película, como es La Sociedad de la Nieve de J. Bayona. Y hoy tengo conmigo a Lautaro Bakir, actor en la película. ¿Y cómo estás, Lautaro? Muy bien, por suerte, con calor acá Ya te es el veo. mediodía y hace bastante calor hoy justo. Hombre, aquí está cambiando el tiempo. Está, hoy día ha salido un poquito de sol, pero yo abrigadita porque si no después nos ponemos malos. Pero oye, gracias, ya te lo he dicho detrás de cámaras, pero también date las gracias delante de las cámaras para, pues obviamente por la labor tan grande que estáis haciendo, todo, todo lo que está aconteciendo con la Sociedad de la Nieve y Sí, ese sí. más que merecida nominación. Sí, sí, bueno, ayer nos enteramos de eso, nada, re contentos, o sea, por las dos nominaciones. ¿Qué pasa? Eh, y bueno, nada, me parece que está acorde, ¿no? Porque es una gran película, Hombre, con mucho claro. trabajo. Y es lo que queríamos hablar contigo un poquito para que, ya que nos regalas un poquito de tu tiempo, preguntarte primero, ¿cómo, primero antes de hablar de, obviamente, de la Sociedad de la Nieve, preguntarte a qué te dedicas? Es decir, ¿desde cuándo llevas queriendo trabajar como actor o también estás haciendo otras cosas? Cuéntanos un poco para que los espectadores también te conozcan, ¿no? Bueno, yo empecé con la actuación hace ya varios años, pero antes me dedicaba a otra cosa, trabajé en una empresa un tiempo, yo estudié negocios, y bueno, después me empecé a dedicar a la actuación, ahora hace ya varios años que estoy trabajando, principalmente trabajo en publicidad, hago mucha publicidad. Y bueno, nada, también me gusta escribir, dirigir, Oh, qué dirigir. bien. Sí, me gusta también esa parte. Así que bueno, un poco de todo. También hago teatro, estoy en una obra que se llama Los Miedos, que está muy linda, que es una obra toda de improvisación. Ah, impro Eh, total, qué guay. sí. Sí, bueno, yo me formé bastante con la improvisación, con la impro. Y bueno, Oye, mira, eso. qué bien, como la gran mayoría de tus compañeros, Esteban, muchos hacen teatro. eh, Esteban, yo fui compañero de Esteban, sí, fuimos compañeros. A veces incluso compartimos alguna que otra clase todavía, en donde nos vemos. Sí. qué guay. Andy- no sé si hablaron con Andy Prus, Sí, también. eh, con Rocco, bueno, Rocco, es un con amor. Rocco, con Rocco voy a estar ahora el 8 de febrero, vamos a actuar juntos. Sí, no te creo. Sí, Es lo que estaba, de claro, verdad. poniendo con el link y esto. Sí, ¿Vas a estar con él? Ostras, vamos qué a estar juntos. guay. Cuéntame, Sí. pero ¿cómo así? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vas a ofrecer un poco a los espectadores el 8 de febrero? Porque ya hay pocas entradas, ha dicho Rocco, así que, por Ah, bueno. favor, pillar ya la entrada, que después os arrepentís. Por favor. No, bueno, esto es una obra que se llama, como te decía, Los Miedos, que es una obra Sí. que se improvisa todo en vivo. Hay un director que dirige en vivo y hay 6 actores y actrices, que vamos escuchando la propuesta del director y vamos proponiendo. A su vez también la iluminación es en vivo, improvisada. ¿De Y verdad? también, sí, y también hay música en vivo que también es improvisada. Todo es improvisado, digamos. Y el 8 de febrero, al ser todo improvisado, la obra permite que vayan rotando, digamos, los actores, también que vayan rotando los músicos. Y el 8 de febrero va a venir Rocco, pero a hacer la música. Él es músico. Sí, sí, Eh, sí. Hombre, le hemos y escuchado. Tiene una voz sí, maravillosa. no, es increíble. Él es increíble. Así que bueno, vamos a estar ahí juntos. La verdad que justo el otro día hablamos y Sí. re, re lindo. Oh, pero qué guay que todos conozcáis, ¿no? Y porque hay mucha Sí, gente que me dice, no, es que cuando le vi en el CAS, yo estudiaba con él en la universidad, o yo me lo cruzaba, aunque no hablaba con él, pero sabía quién era, sí. y que muchos también os conocías del teatro también, porque muchos, es que, qué casualidades. Sí, eso, bueno, eso fue muy gracioso porque el proceso de casting arrancó en el 2021, a principios del 2021, donde todavía la pandemia no es lo que no es lo que es ahora y Ya, tampoco era lo del 2020, pero bueno, sí. ya un poquito. Sí.
Y aparte, este proceso de casting fue todo el tiempo bastante confidencial, ¿viste? Como nos pidieron como, bueno, firmar un acuerdo de confidencialidad porque no se podía saber del proyecto, ni No, tardaron en imagínate. decir quién era el director, ¿viste? Entonces, si bien, bueno, yo le contaba ahora estoy rompiendo la ley, me van a llevar preso, pero a la gente que, a mis amigos, les contaba, obviamente, o a mi familia, nada, no era Vox Populi quién estaba haciendo el casting y quién no, y aparte es un casting, digamos. Claro, Pero hubo un momento en el que viajamos a España, como una última instancia de casting, ponele, y ahí nos conocimos todos, y era muy gracioso porque ahí era tipo, vos estás acá, vos también, como que, viste, hay un montón de gente que no conocía, pero también claro. algunos sí, algunos de verlos por ahí. Oye, me Así que muero, qué pasada, ¿no? Es decir, encontrarlos tan, y en otro punto, es decir, ¿sabes? En otro extremo, en Europa, hablar ahí con todos y veros ahí. sí, sí. Ya. Pero sí, sí, fue espectacular eso, la verdad. Y nada, y después, bueno, eso yo me imagino que te lo deben haber dicho ya varios, pero que ya desde el momento del casting se armó algo como una grupalidad muy hermosa y muy compañera, que me parece que es re lindo y que después se ve en la película. Entonces es como que es muy lindo eso, me parece. Hombre, yo creo que por eso es una película que ha pegado tanto y con los que los espectadores se han sentido de verdad, en muchos momentos, pues tristes, alegres, les ha dado esperanzas, les ha dado ganas de llamar a su madre, a su padre. Sí, tantas cosas que ha enseñado esta película o que ha vuelto a hacernos ver las cosas importantes, creo yo, de la vida. Entonces quería preguntarte, para ya empezar un poco, porque para los que no sepáis, porque es muy difícil a veces reconoceros, aquí Lautaro interpreta a Julio Martínez Lamas en La Sociedad de la Nieve, si no me equivoco. ¿Voy bien? Bien. Exactamente. Entonces, cuéntame cómo fue primero empaparte, ¿no? De una persona tan real y de una historia tan conocida en toda Sudamérica, porque no es una historia que conozcamos, que se conozca solamente en Uruguay o en Argentina. Es una historia que creo que cada vez que haya un aniversario, pues yo que soy de Lima, de Perú, aunque vivo en Madrid, pero que conocemos desde muy pequeños, ya casi son 50 años de esto. Cuéntame para ti Sí, cómo sí. fue envolverte en toda esa gran tragedia, pero a la vez volver, ¿no? A hacer esta historia tan reconocible para la nueva generación, digamos. Sí, sí. Como, bueno, te voy a contar un poco Sí, cómo llegué a la historia y cómo llegué al mm, casting y cómo llegué al personaje. Yo, así como te decía antes, que el casting arrancó en el 2021, yo en enero del 2021, ese verano, acá es verano en enero, eh, me fui con un grupo de amigos y de amigas a una expedición a los Andes. hostia, Eh, Hicimos un viaje que le pagás a un guía, digamos, sí, y usás, son 6 noches que vas hasta la frontera con Chile a caballo y sí. vuelves. Digamos, está re lindo, dormís a la intemperie, en una bolsa de dormir, mirando las estrellas, es muy hermoso en la montaña y cada vez te vas metiendo más en la montaña, estás sin celular, obviamente. Una de esas noches, el guía nos cuenta, no sé cómo estábamos hablando, salió el tema en ese momento de Viven, Ya, eh, de la película y de la historia, digamos, pues también estábamos claro, muy cerca. Y bueno, yo sabía un poco de la historia, había visto la película cuando era más chico y sabía un poco de la historia porque, bueno, como vos decís, es una historia conocida. Y ahí el guía nos contó, era un tipo más grande, nos contó bueno, como que estábamos hablando de ciertas cosas que evidentemente la información no estaba tan clara, y él dijo, no, no, esto es así. Nos contó toda la historia de la Sociedad de la Nieve, sí. que él había leído ese libro, eh, y nos contó, bueno, y con mucho más detalle, y estuvimos hablando un montón de tiempo. Cuando yo vuelvo de la expedición esta, llego al hotel en Mendoza, abro el celular, me entraron mensajes, qué sé yo, y uno de esos mensajes era un mail para una producción español, confidencial que era La Sociedad Ya. de la Nieve, que en ese momento no estaba tan claro, pero yo dije, che, qué loco. Como que se armó ahí algo loco.
Bueno, y yo empecé el proceso de casting, que fue largo y fui avanzando, fueron varias instancias, para hacer el personaje de Gustavo Cervino. Ah, Eh, claro. lo terminó siendo Tommy Wolf. Eh, bueno, terminó quedando él. Y a mí me hablé con María Laura y Air, que habían pensado para mí otro personaje, Mm. que era Julián Martínez Lamas. Y nada, la verdad que estuvo re interesante. Si bien fue otro tipo de participación, ¿no? Obviamente, digamos, uno como actor tiene ganas de estar lo máximo posible y experimentar la mayor cantidad de tiempo posible y empaparse con un montón de información. Julio Martínez Lamas murió la primer noche apenas sucedió el accidente aéreo. Mm. Es decir, que después del accidente vivió lo que quedaba de esa tarde y la noche. No se sabe, digamos, con exactitud, obviamente, pero bueno, nada, fue la verdad que obviamente que es fuerte porque la historia es una persona real. Yo Claro. después en el rodaje tuve la posibilidad de conocer a su hermana, y a su sobrina, y hace poco estuve hablando por Instagram con otra sobrina que me mandó fotos, qué sé yo. Sí, jo, qué bonito. Sí, fue re lindo la verdad eso. Que de hecho a mí me pasó algo que, bueno, los que tuvieron la posibilidad, me parece, de conocer a los sobrevivientes o incluso los que quizás eh, interpretaron personajes que murieron más adelante o en el alud Mm. ya llegando al final. Bueno, tuvieron mucho acceso a las familias, a la gente. Y yo a la familia de Lamas las conocí en el rodaje y siento que a mí me pasó algo de, en un momento, olvidarme, ¿viste? Como también uno es una persona también y es un actor y está interpretando un personaje, pero que es un personaje que existió y es re Mm. fuerte en ese sentido, pero uno también es una persona que también estás trabajando y a mí de momento me olvidaba de eso, ¿viste? Y cuando conocí a la familia fue re fuerte también porque nada, en algún punto estás encarnando a alguien que ellos perdieron Claro. y eso es fuerte. Ya. Eh, Sí, sigue, perdón, y- sigue. no, no, eso, como que estuvo interesante. Después, bueno, la verdad que en lo actoral, para interpretar, la verdad que no. Ahí me contó Pablo Bierzi un día, me contó, y Gustavo también, me contaron un poco de Lamas, que estuvo lindo, como más que nada para saber, porque tampoco es que tuve tantas Claro. escenas en las cuales, viste, uno. Pero sí fue lindo saberlo, saber quién era esa persona. Va, este pibe, porque la verdad que murió muy joven él. Sí. Creo que tenía 24 años cuando sucedió Jo, el sí. accidente. Así que bueno, nada. Él no jugaba al rugby, esto me lo contaron. Él me decían que era como el hincha, era muy macanudo él, era muy. El alma, eh, ¿no? Como decir, el alma del sí, eso equipo. me contaron, que le gustaba como cantar las canciones, arengaba a los compañeros, y todos dicen que él era muy, muy, muy amoroso. O sea, la verdad que, bueno, nada, la verdad es triste. Claro, pero aparte, claro, me gusta lo que me cuentas porque obviamente eso es muy importante porque sea algo que a vosotros os ha hecho acercar a estas personas que habéis tenido que interpretar son los familiares, obviamente de las personas que no salieron con vida después del accidente o las personas que quizás han muerto años después, pero también es duro, como dices, para ellos porque estás recordando momentos o estás viendo momentos que no has visto ni pensado ver quizás, pero sobre todo también cuando te ven a ti o cada vez que ven a uno de tus compañeros, es decir, puestos, ¿no? Con el maquillaje, la ropa o las heridas o en un momento, es decir, Sí, debe sí. ser muy chocante, Sí, sí, sí. ¿no?
Sí, aparte me acuerdo cuando vi a la hermana de Lamas que vino al set cuando estábamos en Uruguay haciendo la parte del aeropuerto. Nada, también hasta el aeropuerto estaba hecho tan bien todo, todo era como una mega producción que estaba Sí, qué heavy, trabajo de arte, el trabajo de vestuario, el trabajo de make-up. hombre. Yo tenía, a mí no me crece la barba mucho más que esto. Este bigote lo estoy alimentando hace ya varias semanas y no pasa de aquí. Y Lamas tenía Sí, he una visto tus barba, fotos con la eh, barba. una barba así, y me la ponían pelo por pelo. Monse, una de las Vaya chicas de... trabajo. Buah. Bueno, ahora están nominadas al Oscar Hombre, justamente. claro, pero es que por eso No, no, mismo están nominadas maquillaje y peluquería. es tremendo. A mí, bueno, yo las veces que fui a rodar era ir una hora antes que todos y me Madre ponía mía. un pegamento y pelo por pelo, me iba cortando, me enrulaba la barba, era increíble eso. Eh, ¿Y cómo fue cuando te viste aparte obviamente de la barba, pero también la transformación física? ¿La transformación física te referís al Claro, vestuario? al vestuario, claro, antes, porque una cosa ya un proceso de actuación, pero también hay que hacer hincapié en esto que el trabajo también tiene que ver cómo te veas tú, es decir, que tienes que representar a esa persona, es decir, físicamente, la barba, el peso, todo. Bueno, en relación al peso, eh, porque mi personaje no pasó la primera Claro. noche, yo no tuve que hacer esa transformación física que Mm. hicieron los chicos, que de hecho eso fue cuando yo estaba filmando con ellos, cuando estuve en España, ellos ya estaban haciendo una dieta, esto y lo otro, y yo estaba en España, en el set, comía todo lo que O quería, sea, pobre, me da lástima porque yo estaba comiendo caviar en el hotel y ellos se tenían que te comer todo escondías para mal. comer. Sí, sí, eso me da un poco de lástima. Pero bueno. Más allá de eso, sí, no, eso está buenísimo. O sea, Claro. digamos, el vestuario era increíble, todo. Lo que te digo, yo la primera vez que me vi con la barba esa, porque acá en Argentina habíamos hecho una prueba para sacar una foto y había estado bien, pero yo decía, che, bueno, no sé, ¿viste? No me resultaba tan verosímil esa barba, ¿viste? No te digo que era corcho quemado, pero no era, digamos, lo que terminó siendo. Natural, no era tan natural Claro, como se ve después, claro. yo el día que me la hicieron en España, fue increíble. Yo me veía y decía, wow, así me veo yo con barba. O sea, como que parecía mi barba. Eso era increíble. Y bueno, y todo eso obviamente que a un actor creo que, bueno, estoy hablando en general, pero me Claro. imagino que es bastante una regla que eh, todas esas cosas te reayudan para actuar, porque Claro. es loco, cambiás la ropa, es ropa que por ahí uno nunca usa en su vida, porque es como eh, todo el set, todo, digamos, el make-up, obviamente, ver a los compañeros todos también pilchados así y con sus cosas. También la concentración general, tanto de las personas que actúan como de el equipo técnico, también, viste, es como, es todo parte. Claro, Eh, todo es forma tan- parte, eso engloba para que vosotros también os sintáis esos sentimientos a flor de piel, que sintáis esos momentos que se pasaron, porque hoy ha salido, también para los que no sepáis, hoy día 24 de enero ha salido ya un documental de 30 minutos de la Sociedad de la Nieve en Netflix, donde se puede ver algunas, sí, ¿no lo has visto todavía? No, 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 no. Tienes que Hoy verla. es Donde se ve la sociedad de la nieve, perdón. donde se ve algunos detrás de cámara, se ve a J. Bayona, se ven un poco también cómo han hecho las localizaciones, cuántos aviones habían, es decir, de verdad no os lo perdáis, dura 30 minutos y se te hace cortísimo. Bueno, Y eso es lo que te decía, te iba a preguntar, Lautaro, que es decir, muchas personas, y en estos más de 20 entrevistas que llevo haciendo con mucha parte del cast,
todos reflejan el mismo sentimiento, pero también las mismas ganas de veros más. Es decir, es normal, obviamente, porque hay momentos, es difícil, ha habido muchos cortes, pero también es como necesitamos, la gente dice, por favor, quiero ver más horas de la película, quiero extras o quiero escenas eliminadas, ¿no? ¿Tú Sí, sí. también te deseas un poco en plan también lo mismo que los espectadores? Em, sí, a ver, am- voy a hablar primero algo personal y Sí, después, personalmente, yo no filmé tanto. Entonces no es que, si la pregunta va más a referido a, che, a escenas en las que yo participé que no se vieron, no, o sea, entiendo que también fue así y es así, o sea, hubo claro, una escena muy linda que filmé con Felipe Ramucio, que nos encantó filmarla y hay un pequeño extracto en el corte final, pero también entiendo que, bueno, que es una, en definitiva, la Sociedad de la Nieve, más allá de que es basada en hechos reales eh, y que refleja una historia, bueno, real, es una película. mm, Y entiendo, por lo menos esta es mi visión, que una película tiene que estar contenida en una estructura narrativa, que entiendo que hay un montón de cosas que pueden llegar a haber estado buenísimas de filmar y etcétera, pero creo que está bien que esté como esté así la película, no, porque creo claro, que, imagino que Bayona lo debe haber pensado mil 11.000 veces, millones de veces y debe haber visto todas las opciones que había y creo que debe haber optado por esta, que en su visión debe ser la mejor y yo creo que es claro, bastante acertada. claro, Ahora, hay una parte sí más de fan que por ahí uno podría decir, qué ganas de ver todas las escenas o más exacto. material, porque aparte se filmó un montón de material. Yo creo que hubo, de hecho, por ejemplo, la escena que yo filmé con Felipe, fue una toma que debe haber durado, no sé, 15 20 minutos y ¿Ves? aparece un segundo. Claro. Eh, entonces, y a dos cámaras se filmó. Había algo medio de la filmación, creo que tenía algo medio documentaloso, si bien obviamente es una, bueno, lo filmado es una ficción, Claro, sí estaba filmado de una forma de, como si fuera de robar momentos, ¿viste? Como sí, sucedían las acciones y iban robando momentos, o por lo menos eso es lo que yo vi y noté. Y eso está muy bueno porque también había tanta gente, había tanto trabajo bastante mm, profundo con cada actor en todo momento, que era como si pudieras estar, viste, como si la cámara fuera un testigo de estar ahí adentro y iban robando y después creo que a partir de eso fueron construyendo un montón del relato. no, claro, obviamente Bayona ha hecho un trabajo excepcional con una historia como esta, nadie está muy bien la película, obviamente, pero claro, a veces yo también lo digo, a mí me gustaría que estuviera, yo soy super coleccionista, soy una mega friki de formato físico. Y digo, jolín, me encantaría tener la película en formato físico, ya sea en 4K, Blu-ray, lo que tú quieras, y que ahí ver contenido extra, es decir, el detrás de cámaras o más documentales o escenas eliminadas o cómo hicieron los efectos visuales, que ya nos Claro. aportó mucho, pero claro, la gente también se empapa, pero yo creo que al final todos los espectadores y críticos, etcétera, creo que pensamos eso porque lo habéis hecho tan bien, Lautaro, es decir, habéis dado mucha vida, mucho amor a todos esos personajes que la empatía, que creo que para mí es lo principal en una película, en una obra, porque refleja que el espectador está interesado en conocer esta historia, creo que es indispensable, obviamente, ¿no? En una película. Entonces yo creo que también por eso viene, por la calidez que tenéis todos vosotros, porque cada uno de vosotros, que ya te he dicho que he hablado con más de 20 actores, actrices, cuenta de una forma diferente lo que ha vivido, es decir, no todos pensamos igual, claro. Y en tu caso, ¿qué te llevas de esta experiencia? Es decir, tanto como actor, como tú dices, también te gusta la publicidad, también diriges. Es decir, es una labor tan grande lo que se ha hecho en la Sociedad de la Nieve, toda esta carrera que ha tenido y también el trabajo de marketing, obviamente. El trabajo de marketing es indispensable. Bayona también ha estado, creo que muy hábil ahí en estar yendo a cines, a coloquios aquí en España. Se ha currado un montón, creo que
la visibilidad de una película como esta tan importante, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me llevo? Sí, sí, perdón, que yo me enrollo mucho hablando, pero Está bien, está bien, está bien. perdóname, es que No, me quedé pensando también en que en esto de que lo que decías de la copia física, no existe todavía la copia física, ¿no? no, no, claro. Es decir, todavía no Pero, se han dicho, no se ha dicho si se va a hacer o no, porque recuerda que claro, Roma, ¿te no acuerdas? sé. La película Roma sí se hizo, sacó a formato Ah, físico. Claro, bueno. sí, sí, Ah, bueno, sí. entonces por ahí lo hagan. Entonces yo digo, cruzo los dedos, ¿sabes? Molaría Sí, un sí. montón. Bueno, hay que esperar, porque por ahí, como vos decís, que contaste recién esto de que hoy sacaron el documental, por ahí están esperando a seguir sacando ciertas cosas que estén en Netflix, porque supongo eh, que Netflix también quiere hacer su negocio. Y por ahí después, no sé, en unos meses sale la copia digital Claro, quién sabe. ah, o te puede pedirse la Bayona, por ahí te la manda. Eh, em, bueno, y yo personalmente es difícil definirlo en una. Si lo Ya. defino, lo limito, como dijo el chino Darín. Pero es difícil, la verdad, definir en una sola palabra o tal vez en una sola oración toda la experiencia o lo que me llevo, porque como, como te digo, fueron un montón de emociones a lo largo de mucho tiempo. Fueron muchos meses y años de todo lo que fue la Sociedad de la Nieve en mi vida. Y son un montón de emociones que que son hasta contradictorias entre sí muchas veces. Hubo momentos muy lindos, hubo momentos más duros, hubo momentos de frustración, hubo momentos de alegría a través de esa frustración. Conocí un grupo de gente hermosa, la verdad, fue mi primera experiencia en un largometraje, que también eso es re importante. Claro. Em, ¿Qué más? Nada, viste, es como una experiencia multidimensional que está que sí, sin duda va a ser inolvidable porque fue importante, muy importante. Y nada, me llevo, la verdad me llevo todo. O sea, como que todo lo que pasé me lo llevo y me marcó. Así que nada, eso es principalmente lo que siento de lo que fue. Hombre, yo estoy casi segura que, bueno, segura de que obviamente esto es un proyecto muy grande para cada uno de vosotros y que sin duda abrirá muchas puertas y sobre todo que hará visible ese talentazo que tenéis todos, de verdad, Lautaro, porque se ve, es algo real, de verdad. Yo creo que has recibido mucho feedback bueno también de la película y es muy importante que se visibilice una historia como esta. Pero ¿cuántas veces la has visto ya, La Sociedad? La vi solo una vez, por ahora. Hasta ahora eres el que menos la ha visto. No, bueno, sí, soy un maldito. No, la vi, ¿sabes lo que pasó? Pará, voy a justificar. La vi, la proyección, que fue la proyección que la vimos todos por primera vez, Sí. la vi ahí y después yo fui al Festival de Mar del Plata, pero llegué 2 días o 3 días después de que fue la Mm, proyección en Mar del Plata. Y después, bueno, no viajé a ninguno de los festivales. eh, y después cuando salió acá, todavía no la vi. La vi un montón de gente, no la fui a ver al cine porque no pude. mm, Estuve ocupado a fin de año y ahora estuve de vacaciones. Que de hecho, ahora estuve de vacaciones, estuve también en la Patagonia y estuve bastante incomunicado con el celular. Pero lo que me sorprendió fue que, claro, yo estuve ahí justo cuando salió la película por Netflix, que creo que fue el máximo boom de la película. claro. La cantidad de gente que la vio es una locura. Y me sorprendía bueno, que en las redes sociales día tras día, yo no tenía acceso al celular, entraba cada 2 o 3 días. Cuando lo entraba ya era todo el Instagram era increíble, las repercusiones, Qué Twitter, bonito. TikTok, viste, todo era increíble. Así que bueno, ahora igual la voy a ir a ver estos días. Muy bien, muy bien. Que no Ahora falle. sí, ahora me hiciste sentir mal.
No era mi intención, no era mi intención, de verdad. Estoy preguntando a todos para saber cuántas veces la habéis visto, pero de verdad es un peliculón, Lautaro. Yo quiero agradecerte por darnos un poquito de tiempo aquí, por hacernos reír, por hacernos disfrutar y sobre todo por seguir viéndote este año, que espero que hayan proyectos interesantes, ya sea como director o como tú quieras decir, en plan que nos cuentes, espero que verte en muchas más cosas. Ojalá, sí, sí, sí. Yo deseo lo mismo. Así que dime, ¿me vas a decir algo? No, Ah, no. vale. Pues te parece, pasamos al juego de las palomitas, ¿vale? Dale. ¿Preparado? Sí. Vamos a ver qué te toca. Las palomitas de maíz. Exacto. A ver, ¿te gustan las sorpresas? Sí, me gustan. A pesar de que a veces soy muy... no, sí, me gustan, Sí no te sé gusta. ¿Eh? Iba a decir Sí te cualquier cosa. gusta. Siguiente. Ha sido muy fácil la primera. A ver, vamos a ver. Muy fácil. La última app que me he descargado ha sido puntos suspensivos. ¿Puedo chequearlo en mi celular? Claro, la última, tienes que la última que te has descargado. Hace mucho no me descargo una app, siento. Ah, ¿sabes qué? Esta. Es muy aburrida. Las cámaras de seguridad del edificio. Para acceder a las cámaras de seguridad tenés que bajar una aplicación. Bueno, me Ah, bajé esa y no anduvo, así que denuncio públicamente a los desarrolladores de esa app porque no está funcionando. ya sabes, tienes que poner una reclamación ahí, por favor. Se entraron a robar por su culpa. No, mentira. Ya. Y la última. Vamos allá. A ver. Esta, mira. Mira, si no tuvieras la profesión que tienes, ¿qué otra cosa te hubiese gustado hacer? Em, siento que hace poco lo pensé esto. Em, y lo tenía bien claro. Bueno, voy a tirar una que lo pensé pensé otra cosa el otro día. A El ver. otro día conocí a un tipo que era científico y siento que hay algo que me hubiera gustado ser científico de repente. Uy, me gusta. Como me gusta, viste, como la gente de la ciencia que te habla de cosas así, como me resulta interesante. Oye, pues mira qué guay, pero qué duro también, Hay que admitirlo. Sí, 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 sí. Sí. Oye, Lautaro, pues no te quito más tiempo. Ha sido un placer enorme hablar contigo. Esta es tu casa para lo que quieras. Espero que el 8 de febrero vaya súper mega bien, y que todos vayan a pillar, por favor, las entradas. También están en el perfil de Lautaro. Tenéis ahí el link, papá, los miedos. Y nada, te dejo para que despidas esta sección de entrevista, invitando pues a todos a lo que tú quieras, ver la sociedad, ver los miedos, ver todo lo que tú quieras. Así que nada, gracias, Lautaro. Te dejo. Bueno, muchas gracias a vos. Estuvo muy divertida, muy entretenida la charla. Y bueno, nada, los invito a que vayan a ver La Sociedad de la Nieve, que está disponible en Netflix, que bueno, yo creo que les va a gustar mucho. Yo ya la vi más de 7 veces y ahora también salió el documental y en cualquier momento parece que va a salir la copia física disponible de la venta. Después paso para que me transfieran a mí el dinero. Mentira, esa es mentira. Y bueno, nada, fue un placer. Que tengan un gran año. Y los miedos, los miedos. Vayan a ver Los Miedos, que vamos a estar en el Teatro Conex en febrero y bueno, más adelante, a fines de febrero vamos a estar de gira por Rosario y a lo largo del año seguramente volvamos, eso todavía no está confirmado. Chequense mi Instagram, que subo videos que pueden gustarles. Y bueno.